El día de hoy tenemos a Pablo Viguera con nosotros, co-founder de Velvo, una plataforma de Open Banking. Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, encantado, Andrea, de participar y encantado de charlar ahora contigo. Súper, pues muchísimas gracias. A mí también me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre Velvo y también sobre lo que es el Open Banking. También si quieres darnos una idea sobre tu background, cómo llegaste a donde estás actualmente, porque bueno, también vi que fuiste co-founder and CEO de Groupify. Entonces, me gustaría que me comentaras un poquito sobre tu historia también. Claro, perfecto, perfecto. Pues empezamos por ahí, si quieres. Sí, yo vengo de un perfil financiero. Empecé mi carrera hace ya muchos años, más de una década en banca e inversión, trabajando en Londres. Trabajaba para un gran banco de inversión americano en fusiones y adquisiciones, en M&A, un Okay. banco que se llama Merrill Lynch, y ahí asesoraba básicamente a compañías de Internet a comprar y vender otras compañías, ¿no? Entonces, Okay. ahí trabajé mucho en su día, sobre todo en Europa y en LATAM. Ujú. Después de ahí fui a Estados Unidos a estudiar una maestría, un MBA, y estuve en Booth, en la Universidad de Chicago, y Okay. ahí terminé en 2013 y desde entonces está en el mundo tecnológico, ¿no? Ya sea pues montando compañías, montando startups, liderando empresas tecnológicas, y desde hace 4 años llevo en el mundo fintech, ¿no? Entonces, bueno, he estado tanto compañías propias como compañías montadas de la mano de Rocket Internet. Sí. Y en el mundo fintech pues llevo 4 años y siempre digo que para mí es un poco volver full circle, ¿no? O sea, empecé mi carrera hace ya más de 10 años en el mundo de las finanzas tradicionales, ¿no? En banca e inversión, en servicios Sí. profesionales. Y en fintech pues un poco completar el círculo, ¿no? Y creando disrupción a un sector que conozco muy bien, ¿no? Entonces, Claro. empecé mi camino en el mundo fintech con Revolut. Ujú. Tuve la oportunidad de ser uno de los primeros empleados en Revolut, que es el gran neobanco, Challenger Bank a nivel global, uno de los principales a nivel mundial, el número uno a nivel europeo, y yo fui General Manager de España y Portugal, ¿no? Entonces encargado de crear básicamente de la nada Revolut en España y Portugal y de crecerlo y escalarlo, ¿no? Y de ahí di el salto a Verse, que es una compañía de peer-to-peer payments, que es Okay. donde coincidí con mi socio, con mi cofundador en Belvo, con Oriol, Ujú. y estuvimos trabajando pues mano a mano, y en esa época fue donde vimos las grandes ineficiencias que había en la parte de infraestructura en Latinoamérica, ¿no? En una época en la que pues, nos planteamos como uno de los muchos proyectos de crecimiento pues expandir el negocio a Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, ahí vimos la ineficiencia que existía, específicamente en lo que toca acceso y interpretación de información financiera, y ahí fue cuando decidimos pues, montar lo que hoy es Velvo, ¿no? Hace Ujú. aproximadamente 15 meses, ¿no? Que es cuando empezamos con la compañía. Y si quieres, bueno, ya de paso pues ya te cuento te contesto a la segunda, tercera pregunta, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, en ese sentido, Velvo lo que viene a resolver es justo lo que te comentaba, ¿no? El problema que nos encontramos Oriol y yo a la hora de escalar nuestro negocio fintech, que era que es consumer facing, Ujú. a Latinoamérica, ¿no? Y Velvo se plantea dentro del ecosistema fintech como una capa de infraestructura, como una plataforma de APIs Open Banking, que lo que permite es a innovadores financieros y a desarrolladores a acceder y a interpretar datos financieros de sus usuarios finales, ¿no? Sean estos usuarios Okay. finales compañías, sean estos usuarios finales personas. Ujú. Y básicamente lo que les permite es acceder a datos bancarios, fiscales, otros datos financieros, para ya sea o crear productos que no pueden existir sin esos datos, Ujú. o ya sea pues mejorar radicalmente productos existentes para al final crear soluciones más innovadoras, más eficientes y más incluyentes, ¿no? También. Sí. Sí, Eh, totalmente. sí.
De hecho, hay varios puntos bueno, que ahorita me saltaron de lo que estabas diciendo. La primera es, creo que algo que he visto mucho en esta parte como de los founders, eh, es justo que la persona con la que deciden hacer esta parte de co-founder Ujú. es con alguien con el que ya han trabajado, ¿no? Y supongo que es como bien me comentaste que fue en tu caso, que en algún momento están trabajando en el mismo lugar y encuentran esta oportunidad de negocio Ujú. o este bridge, por así decirlo, donde ustedes pueden llegar y mejorar el producto, ¿no? O el servicio o las necesidades pues del consumidor final, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese es un punto que quería comentar porque sí es algo que he visto que se repite demasiado, ¿no? Y creo que es algo muy importante. Ujú. Y lo otro que te quería comentar y que te quería preguntar más bien es sobre lo que ustedes tienen en la plataforma. ¿Les ha costado trabajo o qué tan complicado es de que la gente confíe en ustedes para tener los datos? Porque, o sea, por lo que me dices, igual y obviamente ustedes tienen una forma en la cual pueden asegurarle a la persona que van a estar sus datos pues en un lugar seguro, pero para ustedes fue muy difícil esto, o sea, que la gente confiara en ustedes para esa información. Sí, esa es muy buena pregunta. Si te digo la verdad, al principio nos llamaban locos, ¿no? O sea, nos decían, oye, pero ¿cómo esperáis que esto en Latinoamérica vaya a encajar o vaya a Claro. funcionar, ¿no? Aquí la gente se preocupa de temas de fraude, temas Ujú. de identidad, etcétera, y jamás va a funcionar, ¿no? O sea, vamos, no Pensé. te podría ni decir la cantidad de veces que nos dijeron eso, ¿no? Y bueno, y 15 meses después la realidad es muy diferente, ¿no? En ese sentido, la verdad es que lo que hemos visto, pues, trabajando ya con los muchos clientes con los que trabajamos, tanto en México, en Colombia, en Brasil, Ujú. eh, es que al final la realidad es muy diferente, ¿no? Yo creo que la clave en todo esto, bueno, por un lado, evidentemente es, o sea, todo el acceso que se realiza es bajo consentimiento, ¿no? Ok. En el sentido de que es el propio usuario el que hace un opt-in Ujú. y dice, yo me presto, o sea, a compartir mis datos con esta empresa. Ujú. Eh, lo segundo, te diría, y lo que es fundamental, es la propuesta de valor, en el sentido Claro. de el usuario final tiene que ver que haciendo, o sea, compartiendo esta información, va a obtener algo a cambio de muchísimo valor, ¿no? Entonces Claro. ahí nosotros trabajamos mucho con nuestros clientes para que todo ese proceso de comunicación, ese proceso de educación, ese proceso de acompañamiento se realice y quede muy explícito, ¿no? Pues te pondré pues, el ejemplo de algunos clientes con los que trabajamos en el segmento de crédito, Ujú. pues que, por ejemplo, lo que hacen es que al pedirle a sus usuarios que conecten sus datos bancarios o sus datos financieros a través de la plataforma de Belvo, lo que hacen es explicarles el porqué, ¿no? El Ok. por qué les conviene hacer esto, ¿no? Les Ujú. conviene hacer esto porque es un proceso de aprobación más rápido, porque pueden tardar segundos en lugar de varios días en obtener un crédito. Perfecto. Eh, es un proceso mediante el cual van a obtener productos financieros mucho más ajustados a sus necesidades, en el sentido de si tienen un perfil X, van a Ujú. recibir un producto adaptado a ese perfil X, es decir, con un mejor tipo de interés, Ok. en caso de un crédito potencialmente prestando más dinero del que Ujú. podría ser el caso sin información eh, tan perfecta. Y todo el proceso se puede realizar de una manera nativa digital y en un mismo sitio, ¿no? Sí, En un sí. mismo flujo, en lugar de tener que pues, saltar de una página a otra o tener que ir a la web del banco o a la app del Ujú. banco o tener incluso que ir a la sucursal, imprimir, hacer una foto, subirlo, Sí, sí. pues al final es conveniencia y es experiencia del usuario, ¿no? Entonces, Claro. de nuestra experiencia depende muchísimo el cómo se comunique eso, ¿no? Evidentemente nosotros, a través de las herramientas que ponemos a disposición para nuestros desarrolladores, hay parte de eso que está incluido, ¿no? En toda esa experiencia como más de cara al usuario, pero Ujú. también nuestros clientes vemos que cuanto más explican esto, más se prestan los usuarios finales a compartir sus datos Ujú. y mayor conversión hay, ¿no? Pero te diría que
sin duda, es algo que, evidentemente, bueno, nosotros sabíamos, esa era nuestra hipótesis, ¿no? En contra de lo que podía decirnos el mercado a priori, ¿no? De, oye, esto Claro. nunca va a funcionar, la gente Sí. no va a compartir nada, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Sí, o sea, verlo como un posible riesgo, pero al final del día yo creo que es mucho el que la gente vaya conociendo, ¿no? Así como fue probablemente, por ejemplo, con el e-commerce, que la gente no estaba acostumbrada tal vez a dar los datos en Amazon, en Mercado Libre o en cualquier plataforma de e-commerce. Y bueno, por la necesidad de la pandemia, mucha gente lo terminó haciendo. Entonces, supongo que es un poco lo mismo, ¿no? Que la gente se vaya como familiarizando en el uso de esta plataforma, ¿no? Sí, 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 correcto. Y además, o sea, yo también remarcar como dos puntos, ¿no? También el sentido de que el acceso que se realiza a la información es únicamente de acceso de lectura, ¿no? En el Claro, sentido de eso da mucha tranquilidad a los usuarios finales, ¿no? Que conectan con nuestros clientes o que conectan sus datos bancarios o financieros a través de Belvo con nuestros clientes. Eso da mucha tranquilidad, ujú, por un lado. Y luego también la analogía nosotros que muchas veces hacemos es que realmente la manera de verlo es como quien hace un login social, ¿no? Quien hace un login en una plataforma o se adapta a una plataforma a través de un login con Facebook, un login claro. con Google, un login con Twitter o lo que sea, ¿no? Que al final, pues Sí. bueno, estás accediendo a ello y compartiendo tus datos para que sea algo mucho más cómodo y mucho más rápido. Sí, tal vez es que ya no lo vean tan, o sea, tan cerrado, ¿no? De van a tener mi información, ¿qué van a hacer con mi información? ¿No? Es simplemente el dar acceso a, y como bien dices, o sea, los beneficios que da el que estés tú en la plataforma, ¿no? Ujú, correcto, sí, sí, correcto. Y al final, yo creo que eso es como enlazando con lo que también preguntabas al principio, ¿no? Una de tus primeras preguntas, que al final, ¿qué es el Open Banking, ¿no? O qué es el Open Finance, ¿no? Al final radica en eso, radica en, con una apertura radical del sistema bancario y sistema financiero, Ujú, poder ofrecer productos financieros muchísimo más democráticos claro, bajo unas condiciones de mercado muchísimo más competitivas, que no tengas que ser banco para poder interactuar y ofrecer un producto financiero X claro. con un cliente o un no cliente. Y en última instancia, esto se hace pues para rebalancear un poco el equilibrio de poder, ¿no? Entre los usuarios de productos financieros y los que tradicionalmente han ofrecido productos financieros, que son Sí. los bancos o asimilados, ¿no? Entonces, al final, el movimiento de Open Banking o Open Finance es lo que persigue, ¿no? Es devolver el poder o dar el poder o el empoderamiento al usuario final o al cliente final, ¿no? Claro. Sí, por esto que me dices, supongo que también pudo haber sido como algo difícil cuando llegaron como para conseguir el capital inicial, ¿no? O cómo lo consiguieron. O sea, digo, porque estas preguntas probablemente te las hacían, ¿no? Cuando llegaban igual y ustedes con la idea de vamos a pedir datos en Latinoamérica y todo esto que hemos mencionado durante la llamada, o cómo consiguieron ustedes el capital inicial. Sí, yo creo que como siempre cuando se empieza es complicado, ¿no? No Ujú, tienes nada, ¿no? Y claro, en su momento, yo creo que en ese sentido, tanto yo como yo lo que teníamos era experiencia, te diría, en el sector y validación por un problema real que habíamos vivido nosotros, ¿no? Y que ok, además que también que habíamos validado hablando, interactuando con muchas más fintechs que tenían el mismo problema en la región, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya el punto de partida, necesidad, hipótesis, ¿no? De necesidad más o menos relevante, más o menos grande, y ujú, encima el equipo pues tiene experiencia en crear esta tecnología, la ok, habíamos creado en Europa y en otros proyectos, en otras empresas, y también teníamos experiencia pues escalando empresas fintech, ¿no? Entonces, diría sí, que eso yo creo que ayudó. Sí que nosotros hemos ido faseando un poco las rondas de financiación. Al principio pues empezamos con algo más de $1 millón el verano pasado para empezar, para construir el equipo, para crear el producto claro, y a partir de ahí hemos ido acelerando, ¿no? Luego hicimos una ronda
2 millones de dólares a principios de año y otra de 10 a finales de mayo, ¿no? Pero te diría, luego también, o sea, otro punto yo creo es relevante, ¿no? Es el hecho de que haya cierta validación del producto en otras regiones del mundo, ¿no? En ese sentido, pues todo lo que es Open Banking o Open Finance como movimiento o como ola sistémica ha acontecido, ha pasado o está pasando ahora en Europa y también ha pasado o está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, mirando un poco cómo está el desarrollo del sector financiero fintech en una región como Latinoamérica, pues al final siempre miras también un poco las referencias, ¿no? De, oye, Claro. esto que está pasando ahora en un mercado más maduro, al cual puede llegar Latinoamérica en 5 años, 10 años, los que sea, pues todo esto puede a lo mejor tener sentido, ¿no? Y estamos como en el momento inicial de la creación de una categoría que no existe, ¿no? Pero te diría, o sea, nunca es fácil. El capital, al principio, pues claro, gente pues más cercana, con la que tenemos más experiencia trabajando, con la que tenemos alguna experiencia en el pasado. Y bueno, y a partir de ahí, ¿no? Al final también es hablar con mucha gente, llamar a muchas puertas y conectarte pues bien, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ahorita están, por ejemplo, en México y en Colombia, ¿verdad? Y planean llegar a Brasil. Sí, estamos en México, en Colombia, prestamos servicio en ambos países, tenemos clientes en ambos países y estamos, bueno, estamos en fase de beta en Brasil. Llevamos ya unos meses trabajando con varios clientes en beta y lanzaremos de manera inminente, ¿no? Tenemos un equipo local que está creciendo y sí, para nosotros Brasil es un país muy, muy importante al que le vamos a dedicar también muchos recursos. Sí, totalmente. Oye, y bueno, por lo que me mencionas ahorita y de cuándo empezó como toda esta idea de Belbo y cómo ha sido la creación y todo, creo que ha crecido pues rápido, ¿no? O sea, para que ya esté en 2 países y tengan planeado llegar a otro, o sea, al final del día sí era una necesidad que tenía pues el cliente final, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Yo creo también ahí, siempre cuando empiezas algo de cero, siempre te fijas unas expectativas muy altas, ¿no? Claro. Y se tiende a ser muy, muy ambicioso, porque si no, no lo empezarías, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? O sea, yo creo en ese sentido el mercado nos ha ido validando mucho lo que hemos estado Claro. haciendo. Pues ahora con todos los clientes que tenemos en ambos países, con los clientes incluso que tenemos en beta ya en Brasil, incluso antes de lanzar. Hemos escalado la organización a 40 personas, seremos más de 60 antes de finales de año. A nivel de producto, nos hemos metido, o sea, hemos ampliado la cobertura a diferentes soluciones, a diferentes fuentes de información, diferentes países. Realmente es una operación extremadamente compleja y que sí, ¿no? Que al final para ir rápido Claro. necesitas el mejor talento, que creo que estamos, yo creo, muy satisfechos y muy orgullosos de cómo el equipo se está conformando y se está creando y se está rodando de los mejores. Y también se necesita capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final pues bueno, es un poco el proceso, pero yo creo que todo parte de ser ambicioso, ¿no? De que si te lo crees al principio, pues hay una manera de llegar hasta ahí, ¿no? Sí, claro, porque te vas esforzando justo en esto, en esta parte, ¿no? De a dónde quiero llegar, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer para llegar a esta meta que me puse o a esta idea que tengo yo sobre el producto, tal cual. Y algo que también he visto mucho y que creo que también es como un factor súper importante y que lo mencionaste justo ahorita, es la parte del talento, ¿no? O sea, de la gente que tienes, porque pues obviamente necesitas de alguna manera como a los mejores, ¿no? Dentro del ecosistema para que puedan lograr la calidad que exige pues el producto, ¿no? Al final del día, creo. Sí, absolutamente. Y te diría que ese es el pilar principal, ¿no? Porque sin personas no hay producto, sin producto no hay negocio, ¿no? Al final todo empieza y todo acaba con el equipo y con la gente a la que te rodeas, ¿no? Sí.
yo creo que ahí también es muy importante el hecho también de haber tenido experiencia previa, ¿no? En determinadas tecnologías, en determinados Sí, verticales. Nosotros también nos sentimos muy afortunados de contar con un equipo técnico que específicamente en lo que estamos resolviendo se han peleado y han creado soluciones extremadamente robustas, extremadamente elegantes a escala, pero para otros verticales y para otras regiones, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, es algo que sale o que se produce con mayor naturalidad, te diría, ¿no? Sí. Pero sí, el equipo es absolutamente fundamental, es lo primero, ¿no? Sí, y supongo también eh, con esta mentalidad de la importancia que le dan al talento, yo también creo que es mucho porque también ustedes se involucran, ¿no? En todo el proceso, como bien mencionaba, sí tienen la experiencia ustedes de tecnología y entonces saben que, no sé si tienen una entrevista con algún candidato que va a estar para alguna posición, se involucra realmente el equipo, ¿no? No solamente dos personas de Belbo. Supongo que se involucran los más que se puedan. Obvio, obvio, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí estás hablando con la persona que hacía todos los procesos de selección al principio, ¿no? Cuando Sí, estábamos empezando, esa era una de mis áreas de responsabilidad y yo, vamos, hacía todos los procesos de todos los candidatos. Pero a día de hoy, sí, en ese sentido, yo creo que hay dos factores importantes, ¿no? Nosotros, aparte del talento técnico o de los hard skills, ¿no? Que son fundamentales, sobre todo en un producto como el nuestro, que es sí, infraestructura para terceros, que en muchos casos es infraestructura crítica para sus negocios y que no puede fallar. claro. Entonces tiene que ser técnicamente extremadamente robusto. La parte personal, la parte más cultural es muy importante, ¿no? Entonces nosotros dedicamos mucho tiempo, mucho mimo y mucho amor a los procesos de selección, ¿no? Te diría que una persona que contratamos de media, somos 40 personas, de media ve a unas 6 personas de la compañía, ¿no? Ok. Entre 6 y 8 personas. Y mi socio Oriol y yo conocemos a todo el mundo, que todo el mundo que entra en la compañía nos ha conocido antes y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos o con ellas, ¿no? Entonces, sí, no solamente para que nosotros como Belvo podamos evaluar y podamos ver, sino también Que ellos del otro conozcan, lado, ¿no? ¿no? Evidentemente, y para que del otro lado se pueda tener una perspectiva lo más completa Mm, posible de cómo es Belvo, cómo se piensa en Belvo, cómo se hacen las cosas en Belvo, cuál es la cultura de Belvo, qué es importante en Belvo. ujú, Y eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo y por qué no, también es un proceso de venta, ¿no? De sí, ambos lados, ¿no? En nuestro caso también sabemos que yendo a por el mejor talento, pues bueno, hay que competir, ¿no? claro. Y ese talento, pues, también la oportunidad que tenemos nosotros de enamorarles o de enamorarlas en el proceso que hacemos con ellos. Sí, porque creo que eso que acabas de mencionar es súper importante. O sea, a veces creo que se nos olvida que es un proceso de dos partes, ¿no? O sea, tanto de la compañía como el candidato. Y al final del día es sí que cumpla con lo que ustedes necesitan en cuanto a la parte de tecnología, pero que también con el fit cultural, yo creo, ¿no? O sea, que ustedes lo vean en la compañía y que esta persona también se vea trabajando en Belbo, ¿no? O sea, que vea cómo es un día a día con ustedes, con la gente con la que va a estar conviviendo, con la que va a estar trabajando, porque creo que Ujú. eso hace como una sinergia muy positiva entre ambas partes, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, es la gran ventaja también que tenemos de ser una compañía, una startup, ¿no? Y una Claro. compañía ágil. Y de hecho, pues en algunos casos, pues hasta para determinados roles, pues hemos invitado a candidatos finalistas, pues a pasar un día entero con nosotros y a trabajar un día entero y tener un poco más que simplemente conversaciones, ¿no? O, pues tener realmente pues un one day in the life, ¿no? Sí, Y como eso la verdad es experimentar. que sí, sí, y la verdad es que el feedback de esas experiencias es muy, muy positiva, ¿no? ¿Eh? Pero sí, tal cual. Oye, Pablo, ¿y qué les recomendarías? Sí, más bien, ¿qué les recomendarías a la gente que igual ya está empezando a pensar si abre o su fintech o una startup que no tenga nada que ver con fintech, pero supongamos que es Ujú. una fintech, ¿qué les recomendarías? O sea, que tuvieran como en mente desde que tienen esa parte de, ok, quiero poner una startup o quiero abrir una fintech.
Sí, bueno, lo primero yo creo es validar que hay una necesidad, ¿no? Claro. Validar que hay un problema y que lo que se está planteando es una solución a un problema suficientemente grande, ¿no? O sea, yo creo que eso es el punto de partida de todo negocio, de toda startup y Mm, casi casi que de toda tecnología, ¿no? sí. Luego está vale, pues cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a implementar, ¿no? Mm, Pero yo creo que la parte inicial es, oye, hay una necesidad, cómo medimos esto, y cuanto más, te diría, cuanto más práctico sea ese análisis, ujú, mejor, ¿no? O sea, ok. no te diría simplemente, oye, pues vamos a hacer una búsqueda secundaria y miramos pues fuentes por ahí, nos dicen, bueno, he leído un artículo, he leído en Google que esto es muy importante y muy grande y tiene mucho potencial, sino directamente hablar con gente que está padeciendo este problema, ¿no? Nosotros, te Ok. digo, uno, lo vivimos en nuestras carnes y dos, hablamos con docenas de compañías fintechs en Latinoamérica antes de empezar el Ujú, negocio, ¿no? O sea, ok. para validar verdaderamente la necesidad, el problema, e incluso en muchos casos, oye, pues cuándo te pueden pagar, uno, si te quieren pagar, dos, cuándo te Ujú, podrían pagar, tres, qué necesidades tienen, ¿no? Entonces ya empiezas incluso ya a meterte en lo que es solución, o sea, validar si hay un problema ujú, a ya cómo lo solucionas, ¿no? Entonces, como una delgada línea roja entre el problema que estás validando, la hipótesis que estás validando, y ya cómo lo creas para solucionarlo, ¿no? Y luego en la parte de cómo, o sea, de cómo darle forma, mi recomendación es siempre rodearse de gente eh, no solamente capaz, que eso es fundamental, pero gente que sea experta y gente que te pueda a ti complementar, ¿no? Pues si te fijas, claro. por ejemplo, el caso de Oriol y mío, ¿no? O sea, Oriol es ingeniero aeronáutico, ha trabajado en la NASA, o sea, no Wow. tiene nada que ver eso con un financiero que se ha metido en mucha tecnología como yo, ¿no? Pero Entonces se ahí, complementan. correcto, sí, entonces yo creo que la vida del fundador es solitaria, ¿no? Y hay muchas subidas, hay muchas bajadas, hay muchos como detours, por así decirlo, y encontrar una persona que te complemente a nivel equipo fundacional yo creo que es muy importante, ¿no? Con la Sí, que tener esas vivencias, con la de compartir eh, puntos de vista y tener como una perspectiva diferente de las cosas, pero siempre manteniendo la misma visión y ujú, 100% alineados en lo que se quiere conseguir, ¿no? Y luego, te diría, el tema es pensar a lo grande, ¿no? O sea, yo creo el pensar a lo grande, ser ambicioso. Nosotros también, otra cosa que nos han dicho muchas veces, bueno, nos decían en su momento, ¿no? Estáis locos, oye, pero una plataforma de Open Banking o Open Finance para Latinoamérica, ujú, oye, centrados en México, centrados en Brasil, claro, pero nosotros no estamos creando una compañía para hoy, no estamos creando una compañía pensando en 5 o 10 años vista, ¿no? Donde claro. realmente la gente a la que vamos a estar apoyando son innovadores fintech Ujú, o innovadores financieros que van a tratar o que van a pensar en Latinoamérica como un único país, ¿no? Y si no tienen las sí, herramientas, pues no podrán hacerlo, ¿no? Entonces, pues trabajando con compañías que a día de hoy igual son no más de 5, pues a lo mejor fintechs que tienen presencia en más de un país, pero que ujú, dentro de 10 años pues puede haber 300, ¿no? O impresionante. 200, ¿no? Entonces, también el ser ambicioso, yo creo es también fundamental, ¿no? Pero evidentemente todo tiene un catch y yo creo que también es sin perder ese toque de realismo, ¿no? Claro. Y sin quitar los pies del suelo, que al final es lo que te va validando pues el día a día o lo que vas haciendo, ejecutando y validando, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Pablo, ¿y next steps o los planes a futuro que tengan ahorita para Belbo, digo, que nos puedas compartir? Sabemos esto de que tienen planeado llegar a Brasil, pero algo más que nos quieras comentar pues de Belbo. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que hay dos puntos, ¿no? Uno es expansión geográfica y otro es expansión de producto, ¿no? Yo Ok, creo que nosotros, súper. para nosotros los mercados clave pues son los mercados en los que estamos o Mm, estamos a punto de salir, ¿no? México, Brasil y Colombia. Es donde, pues bueno, hay más oportunidad, donde más demanda estamos viendo y estamos teniendo y donde más estamos traccionando, ¿no? ujú, Eso por un lado. No descartamos potencialmente pues irnos a otros mercados en Latinoamérica, ¿no? Pues ok, quien dice, pues, a lo mejor
Chile, a lo mejor Perú, a lo mejor Argentina. Si bien es cierto que nosotros somos LATAM First y LATAM Only, ¿no? Entonces, no vamos de repente a decir, oye, pues esto vamos a llevarlo a Nigeria, vamos a llevarlo a otros mercados emergentes potencialmente, ¿no? O sea, nuestro Enfocados foco en es Latinoamérica. Latinoamérica, 100%. Y del lado producto, te diría que hay como dos partes, ¿no? Una es seguir ampliando la cobertura de fuentes de información, Ok. de las que extraemos e interpretamos datos, ¿no? O sea, pues quien dice ampliar la cobertura, dice ampliar el número de bancos de los que podemos extraer información, ampliar el número de fuentes de información fiscal que tenemos. Actualmente tenemos cerca de 40. Queremos cerrar el año con aproximadamente unas 55 o 60. Y también pasa por ampliar el tipo de datos a los que tenemos acceso, ¿no? Al final, lo que te comentaba al principio, que nosotros somos una plataforma de APIs de Open Finance, ¿no? No nos quedamos en el dato bancario, porque en Claro. Latinoamérica la realidad es que hay un determinado porcentaje de la población muy elevado que está o no bancarizado o subbancarizado, ¿no? Entonces, para poder tomar una persona al azar y intentar descifrar a esa persona financieramente, si solamente nos centramos en bancos, no llegamos ni al 50% de la población, ¿no? Entonces, estamos empezando a sacar ya las primeras fuentes de datos alternativos, pues por ejemplo nos conectamos con plataformas de economía colaborativa, ¿no? Como pueden ser Uber, como puede ser Rappi, pues para que aquellas compañías que están creando productos para ese colectivo, productos financieros para ese colectivo, pues puedan extraer datos sobre movimientos financieros, ¿no? Claro. Pero que no están en bancos, que no están en esas plataformas. Entonces, ampliar también la cobertura a nivel de fuentes de información. Y luego, del punto de vista también de las soluciones que ofrecemos, a día de hoy ofrecemos una solución extremadamente robusta de acceso de información. O sea, hemos creado las tuberías por las que fluyen los datos. Un cliente nos dice, oye, Belbo, dadme la información de las transacciones de los últimos 12 meses de Pablo Viguera. Nosotros lo pasamos, pero estamos ya desarrollando, estamos ya sacando nuestra segunda solución, que es una solución de inteligencia, que lo que te puedo adelantar, pues básicamente que está encaminado a permitir una toma de decisiones más rápida, ¿no? Es decir, que ayuda a contextualizar y a interpretar esos datos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de, como hablábamos al principio, ¿no? En el caso de una compañía de crédito que sea cliente o que es cliente de Belbo, no solamente le pasamos los datos, sino que también le podemos contestar en base a esos datos, a través de nuestra API, preguntas extremadamente clave para la toma de decisión, ¿no? Pues, por ejemplo, no me digas solamente el historial de la tarjeta de débito de esta persona en los últimos 12 meses, sino quiero que me digas cuánto gana esta persona, cuál es su income, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, cuáles son sus gastos financieros recurrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, más Eso ya información. tenemos. Correcto, sí, eso tenemos ya algunos productos en beta, pues tenemos un endpoint que es un endpoint de income, como le llamamos, que es como de renta o de salario o cosas así, que permite ver pues la renta de una persona, ¿no? en el tiempo, cómo estable es, desde cuándo la percibe, cómo se divide entre tipos de fuentes de ingresos, es un salario, es una prestación social, son dividendos, o sea, lo que sea. Sí, mucho más analítico, ¿no? Claro, sí, claro, mucho más analítico. Y luego también, por el otro lado, o sea, es como el segundo pilar, ¿no? O sea, están los datos, está la inteligencia, y luego el último pilar es no solamente dime los datos, no solamente dime qué significan esos datos, sino dame herramientas para poder actuar sobre esos datos, ¿no? Entonces, en este caso, de lo que hablamos es de pues, poder potencialmente pues, efectuar movimientos de dinero, ¿no? Pues en el caso también de la empresa que ofrece crédito, obtener información, contextualizar esa información y poder pues, hacer, por ejemplo, el desembolso del dinero y el recobro de manera periódica solamente con una plataforma, que es la API de Belbo, ¿no?
Perfecto, ¿no? O sea, sí Por están eso estamos buscando ahí. crecer y abarcar muchísimo. Sí, sí, bueno, en eso estamos. A ver, eso es un roadmap a medio plazo, pero sí que tenemos, internamente tenemos equipos trabajando en todo eso, ¿no? Perfecto. Y a lo largo de los próximos 6-12 meses, pues irá viendo, tanto desde el punto de vista de producto como desde el punto de vista regional, todo ese tipo de novedades, pues irá viendo la luz progresivamente, ¿no? Súper. Oye, Pablo, y ya para cerrar, me gustaría saber, o sea, tu opinión o una pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos para considerarlo para la próxima persona que pueda estar en esta plática. Sí, buena pregunta. No me la esperaba, fíjate, esa es la... Es sorpresa. eh, no, pues te diría, no sé, bueno, aparte de preguntas como específicas, como de motivación, ¿no? Un poco de el por qué, ¿no? O sea, de por qué has empezado en esto, o sea, por Ujú. qué nace, más allá de por qué nace, ¿no? ¿Cuál es tu incentivo? ¿Cuál es tu motivación? O sea, Ok, qué estás persiguiendo con lo que estás haciendo a nivel personal, te diría, ¿no? ok, Eh, en mi caso, más allá de que estemos resolviendo un problema muy grande que hemos validado con un gran mercado, a mí el solucionar problemas me encanta, ¿no? El crear compañías me encanta, porque al final lo veo como una manera de solucionar un problema, ¿no? Y el tener que llegar del día a día y enfrentarme a problemas que nunca he visto antes es lo que ujú. me da ganas De lo que de te seguir gusta. avanzando. Efectivamente, efectivamente. Y luego, es un poco pregunta un poco más filosófica, te diría, pero no sé, otra pregunta que yo creo, vamos, no es una pregunta mía, pero yo creo que es bastante interesante es, pues, qué cosas se creen en el negocio, ¿no? O qué cosas se creen a nivel personal los fundadores que todo el mundo te toma como loco, ¿no? Claro. O cuál es como tu punto de vista como que se dice en inglés, ¿no? Como contrarian, ¿no? Ujú. Qué cosa conoces tú o qué cosa crees tú que muy poca gente conoce o que si la Ok. compartes la gente te echa como un loco, ¿no? Pues en nuestro caso te diría lo de, pues por ejemplo, que teníamos una intuición de que por mucho que la gente nos dijera, no, es que aquí nadie va a compartir sus credenciales, ¿no? Pues Ujú. fíjate, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? O que pudiéramos tener esa convicción de poder crear un negocio que tiene pues, sede en Ciudad de México, sede en Sao Paulo, sede en Barcelona y Ujú. ejecutando también todo a la vez con un equipo deslocalizado en varias ciudades, en varios países. Eh, pero bueno, yo creo que es una buena pregunta para hacer, ¿no? Perfecto. Bueno, me diste varias preguntas que están Sí, al perfectas. final te da Ya varias opciones, las sí. puedo, las puedo distribuir con los diferentes, bueno, los diferentes founders que vayan a estar en las entrevistas. Y pues creo que no me queda mucho más que agradecerte por tu Ujú. tiempo. Sé que debes tener mil cosas ahorita que hacer y más con todo esto que me estás compartiendo sobre la expansión. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pablo. Nada, un placer, Andrea. Encantado de compartir un rato contigo. Y nada, ha sido un placer. Pues muchísimo éxito y estamos en contacto. Que tengas muy bonito Muy día. bien. Vale, muchísimas gracias. Chao, Bye. chao.